no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Señor, bendice la predicación de tu palabra una vez más. Gracias por recordarnos en esta mañana que, Padre, tú deseas que cada uno de nosotros, Señor, mostremos persistencia en la oración. Es muy fácil, Señor, darnos por vencidos. Es muy fácil dejar de orar. Es muy fácil dejar de perseverar en lo que a ti te agrada, Señor. Pero hay una recompensa en aquel que persevera. Hay bendición cuando nosotros perseveramos. Quieras, oh Dios, hablarnos en esta mañana y tomar en tus manos nuestros corazones. Señor, háblanos, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Una de las disciplinas espirituales en la vida del cristiano, hermanos, es orar. La oración no solamente es una bendición. La oración, hermanos, es un trabajo espiritual. Es un trabajo, hermanos, que requiere por lo menos algunos ingredientes, algunas cosas, y uno de ellos es esfuerzo. La verdad, hermanos, es que orar es un esfuerzo. Orar requiere concentración. Orar requiere dedicación, pero también orar requiere perseverancia. La mayoría de los cristianos hoy en día, hermanos, no ora. ¿Por qué? Al contestar esta pregunta, hermanos, tuve que ser franco conmigo mismo, puesto que todos somos humanos, todos somos carne. Y hermano, llegué a algunas conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo orar? Yo no conozco un cristiano que diga, a mí me gusta orar. Y obviamente si alguien dice eso es porque ha entendido la disciplina de la oración. Es porque ha entendido que la oración requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere dedicación, requiere perseverancia, pero la verdad es que no hay muchos cristianos que digan, pastor, yo sí oro porque me encanta orar. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? En primer lugar, hermanos, porque mi carne odia orar. Nuestra carne, hermanos, odia levantarse antes que los demás y pasar tiempo con Dios. Mi carne odia las medias veladas de oración. Uno pudiera decir, ¿por qué oramos de 7 a 12? ¿Y por qué no solamente oramos de 7 a 9? Mientras menos ore, para mi carne es mejor. Ustedes recordarán la escena cuando Jesús, con sus discípulos, en un lugar que se llama Getsemaní, Él fue ahí, hermanos, a orar con ellos y les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y la Escritura nos dice que cuando Jesús regresó, a ellos los halló como muchos de nosotros, durmiendo. ¿Por qué? Porque por naturaleza la carne no le gusta orar. Es una disciplina. Hermano, el Señor conoce lo dado que somos a no orar. Nos cansamos de orar porque no vemos que Dios obre. Comenzamos a orar por cierta necesidad, por esta otra necesidad, y con el paso del tiempo, hermanos, dejamos de hacerlo. ¿Te ha pasado? ¿Por qué es así? Porque nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne odia orar. La mayoría de los cristianos hoy en día no ora, no solamente porque su carne odia orar, sino también, hermanos, porque la oración no es una prioridad. Hay otras cosas que no son prioridades, pero la oración no. Mientras el diablo nos hace creer, hermanos, que mientras menos oremos, pues vamos a estar mejor, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, no es así. La oración debe ser una prioridad. La oración es
Hermano, porque no oramos porque tenemos otras prioridades fuera del lugar, por ejemplo, el celular. Muchas veces el celular ha sustituido, hermanos, ese tiempo con Dios. Y tú y yo lo sabemos bien, ¿verdad? Pero no solamente el celular, quizá tú dices, bueno, yo no soy dado al celular, pero quizá eres dado a la televisión, ¿verdad? No hablemos de programas, no hablemos de series. Sabemos que hoy en día, hermanos, todo lo que hay en la televisión no lo vamos a satanizar, pero la mayoría del entretenimiento, hermanos, se ha hecho para que nosotros no oremos, para que nosotros no busquemos al Señor. Si somos honestos, el tiempo que le dedicamos a otras cosas y a otras actividades en comparación al tiempo que le dedicamos a la oración es pobre. Siendo honestos, ¿verdad? Tan solo, miren, no vamos a ir un año atrás, vamos a ir una semana, vamos a considerar esta semana. ¿Cuánto tiempo oraste esta semana? ¿Cuánto estuvo la oración en tu mente como una prioridad? Víctor, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes esta necesidad, tienes esta decisión, tienes esta situación. Mano, ¿cuánto oramos? La oración es una necesidad. En este pasaje, Jesús le refirió a sus discípulos, les habló sobre la necesidad, escuche bien, hermanos, les habló sobre la necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué, hermanos? Siempre, ¿y no qué? Y no desmayar. Hermano, la oración es una necesidad. Y hermanos, cuando hablamos de una necesidad, hermanos, alguien dijo que la oración es a la vida cristiana lo que la respiración es a la vida física. Así como el respirar es una necesidad para el ser humano, porque si no nos morimos, la oración es una necesidad para el cristiano, o si no morirá espiritualmente. Cuando hablamos de que la oración es una necesidad, nos referimos a que no podemos vivir sin ella. Sin la oración no se puede vivir la vida cristiana. La viviremos, pero en nuestras fuerzas. Muéstreme a un cristiano que cuando estamos en la familia, hermanos, sentados para escuchar la palabra de Dios, muéstrame un cristiano que cuando se trata de invertir 2 horas en lo espiritual, nos aburrimos. ¿Y sabe por qué razón, hermanos? Porque no estamos acostumbrados. Jesús nos da esta parábola con el propósito de darnos instrucción, hermanos, con respecto a la oración. La razón de esta parábola, hermanos, es darnos a conocer la necesidad que tenemos, hermanos, no solo de orar, la necesidad que tenemos de perseverar. Podemos orar, pero no podemos quizá perseverar. Hace falta perseverar. Y es el título de la predicación en esta mañana, hermanos: persevera en la oración. Sí queremos las cosas, pero no queremos perseverar. Y vamos a ver, hermanos, como primer punto de nuestro mensaje. Yo tengo 2, voy a tratar de ser muy breve, hermanos, quizá terminar a la 1:15, quizá, ¿verdad? Pero vamos a ver en primer lugar, hermanos, el escenario de esta parábola. En primer lugar, el escenario de esta parábola. Nota lo que dice una vez más, ahí en Lucas 18, versículo 1 y 2, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a quién, hermanos, a hombre. Lo que nosotros podemos, hermanos, observar en esta parábola es que hay 2 personajes, hermanos, con sus respectivas características. Note eso. Número 1, tenemos un juez. ¿Cuáles son las características, hermanos? Por lo menos se describe 2. Que ni temía a Dios, y ¿qué más, hermanos? Ni respetaba a hombre. Ahora, este era un juez malo.
No era un juez que Dios quería, que Dios había establecido. Hermano, no le daba vergüenza nada, le tenía sin cuidado lo que la gente dijera, le tenía sin cuidado lo que la gente pensara. Hermano, este era un juez malo. Se enorgullecía por su maldad. ¿Sabe cómo vemos a este juez? Soberbio. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, soberbio. Ahora un juez no debía actuar, hermanos, como este juez actuaba según las Escrituras. La Biblia habla, hermanos, de cómo debían ser los jueces. Mira lo que dice Segundo de Crónicas, nada más por mencionar, hermanos, un pasaje, hay varios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, hermanos. Vamos a ir rapidísimo. Dice la palabra de Dios, Segundo de Crónicas 19, versículos 6 y 7. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros, ¿qué dice, hermanos? El temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ahora, al mirar esta parábola nos damos cuenta que era un juez totalmente contrario a lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Su carácter, el cómo debía ser, debía tener el temor de Dios. Dice, porque no juzgáis en lugar de hombre. Es importante, era importante ese trabajo. Pero no solamente vemos ese juez. Por otro lado, hermanos, vemos a una mujer viuda. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 y el versículo 3. Una vez más, regresando ahí a nuestro texto, dice la palabra de Dios, versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia, ¿de qué, hermanos? De mi adversario. Ahora, cuando hablamos de las viudas, hermanos, pensemos por un momento en las viudas. Con respecto a las viudas, en aquellos días, hermanos, quiero mencionar que eran las personas más desamparadas. Eran las personas más vulnerables. Los hombres abusaban de la condición de esas mujeres que no tenían el apoyo, que no tenían la solvencia, se aprovechaban de ellas, hermano. El hecho de pensar en esta mujer viuda, hermanos, nos hace creer que está sola. No tiene marido. Posiblemente, hermanos, no tenía hijos. No tenía alguien, hermanos, que la defendiera. Nota lo que dice la palabra de Dios, que esa mujer viuda viene con aquel juez diciendo, hazme justicia, ¿de qué, hermanos? No sabemos mucho, no sabemos qué le había acontecido, pero vamos a pensar que tenía un grave problema. Hazme justicia de mi adversario. Nos deja ver que ella tenía un adversario. Probablemente le estaba molestando, probablemente le estaba diciendo, probablemente, hermanos, le estaba hostigando, probablemente, hermanos, le hacía la vida de cuadritos. Y ahí venía la viuda, hermanos, una y otra vez, y le decía, juez, hazme justicia de mi adversario, nada más te pido eso. Humanamente hablando, hermanos, esta mujer viuda tenía, escuche bien, hermanos, el 0% de probabilidad de obtener algo. ¿Cómo te sentirías? Estás solo, tú clamas y parece que nada pasa. ¿Cómo te sentirías? A desmayar. Jesús le refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, ¿qué, hermanos? ¿Sabes por qué desmayamos? Porque no oramos. Y habemos mucho desmayado. Habemos muchos desmayados, hermanos, en nuestra vida cristiana. Esta viuda, hermanos, vamos a pensar en esa situación, la tenía difícil. La tenía imposible, hermanos. Este es el escenario que Cristo nos presenta de esta parábola, hermanos. Ahora, la única arma, hermanos, que esta mujer tenía, ¿cuál era? Sí, no tenía marido, sí, probablemente no tenía hijos, no sé qué, no sabemos qué pasó con ellos, pero tenía un arma, hermanos, tenía un arma que nos hace falta a muchos de nosotros hoy en día. ¿Cómo se llama esa arma? Wow.
Hermanos, la única arma que esta mujer viuda tenía era su persistencia. Mira lo que dice el versículo 3. Dice la palabra de Dios: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y luego vemos ahí en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y él no quiso. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? No sabemos el tiempo, es un tiempo indefinido, no sabemos si fueron semanas, no sabemos si fueron meses, si fueron años, hermanos, no sabemos. Esta mujer venía al juez injusto, pero lo que sí sabemos, no sabemos el tiempo, pero lo que sí sabemos es que esta mujer, hermanos, persistió. Fue persistente ante el juez injusto, venía de continuo en continuo, día tras día. Hermano, ahí está esa mujer. Y luego en los versículos 4 y 5, hermanos, vemos cómo el juez injusto, tal parece que está loco este juez, porque comienza a conversar con él mismo. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa frase es muy interesante, ahorita voy a explicar, hermanos. Este hombre es malo, no teme a Dios, no respeta a hombre, ahí está esta viuda, y llegamos al punto, hermanos, donde él ya está harto. Él ya está cansado de escuchar a esta mujer, siempre lo mismo, viene con ella, con él, y le dice: hazme justicia, por favor. Hermanos, su determinación de este juez no era hacer lo que ella pedía. ¿Cuál era su determinación? Pues sigue clamando, yo no, tú clama, yo no te voy a hacer caso. Ni por aquí, hermanos, él quería hacerle justicia. ¿Por qué? Porque era injusto. Sin embargo, me llama la atención la frase: porque esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La frase "me agote la paciencia" es una traducción muy interesante. Es una traducción, hermanos, de una palabra griega que se usaba en el mundo del boxeo. Se usaba en el mundo del boxeo para referirse a un golpe que se daba debajo del ojo y que lo dejaba, ¿cómo se dice? Amoratado. Amoratado. Y hermanos, esta es la idea del pasaje. ¿Sabes qué está diciendo la palabra de Dios? Yo no quiero que esta viuda me venga a tirar un guamazo en el ojo, a decirlo simbólicamente, ¿verdad? Yo no quiero ser noqueado. Este juez, queriendo evitar ser noqueado, le dice: voy a hacerle justicia porque no la quiero volver a ver. Porque yo ya estoy harto, porque ya me tiene harto, porque me estoy volviendo loco, porque ya no soporto más. Hermano, este juez injusto cedió ante la persistencia. A veces es fastidioso persistir, pero funciona. Nada más mira a los niños, cómo nos sacan de nuestras casillas a veces. Ándale, tú dijiste que nos... ya ves, llévanos, pero por favor, y ahí están. Hermano, la persistencia tiene su recompensa. ¿Te ha pasado? Ay, nada más porque este muchacho me es enfadoso. ¡Vámonos! A mí me pasó ayer. Y no porque mis hijos me sean enfadosos, los amo. Y hermano, pero hay veces que no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo, siendo francos. Ay, espérame tantito, estoy terminando esto. Ya son las 7. Y bueno, vámonos. Persistencia. Persistencia. Esta misma frase, hermanos, Pablo la repite en 1 Corintios 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, en 1 Corintios 9, en el versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo, ¿qué dice, hermanos? Se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primero a los Corintios 9, ahí se repite la misma frase, hermanos, me agote la paciencia. Y dice, le voy a hacer justicia. Hermano, este es el escenario de la parábola, no tenemos que profundizar mucho. Simplemente, hermanos, un juez injusto, tenemos una viuda, no tenía nada, pero pasamos al segundo punto de nuestro mensaje, hermanos, y eso va a ser toda la predicación. Déjame explicarle esta parábola. Ya vimos el escenario. Ahora mira la explicación, versículo 6, Lucas capítulo 18, versículo 6. Dice la escritura, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo vi estas palabras, yo dije, Señor, perdóname. Porque sin duda alguna, hace tiempo tú ya hubieras escuchado mi oración. Porque sin duda alguna, hace tiempo tú ya hubieras hecho algo, Señor, si yo no hubiera dejado de persistir. Oh Señor, si en alguna manera yo no hubiera dejado de tocar la puerta y decirle, Señor, no te olvides de esta necesidad, de esta petición, de esta circunstancia. Si, hermano, sin duda alguna el juez, justo, no injusto, justo, ya habría escuchado. Debemos prestar atención a las palabras del juez injusto, hermano. Cristo está diciendo, oigan bien, fíjense lo que este hombre dijo. Y luego en los versículos 7 y 8 que acabamos de leer, hermanos, lo primero que nosotros podemos señalar en estos versículos es que nuestro Dios no es como el juez injusto. Dios es justo. En otras palabras, Dios está más dispuesto a escuchar la oración que nosotros elevamos ante Él. Oh, en ninguna manera pienses que es tiempo perdido. Oh, en ninguna manera pienses, hermanos, que la iglesia bajaremos la guardia en la oración. Hermano, tú y yo podemos hacer. Y qué bueno que hacemos. Y ay, se ve bien. Pero si tú y yo no oramos, no se van a hacer las cosas. No se van a llevar adelante las cosas, no importa cuál sea el problema. No importa la circunstancia por la que tú estés pasando, no importa cuál sea la dificultad, sea grande, sea chica, Dios no es como un juez, hermanos, que se molesta. Que nosotros vengamos, le acudamos a Él vez tras vez, Señor, por favor, ayúdame. Hermano, Él no se va a importunar. A veces tenemos el pensamiento de que ¿qué pensará Dios? Ya ha escuchado tanto. Oh, a Él le encanta que le busquemos, hermano. A Él le encanta que acudamos al Señor. Hermanos, Él no es como este juez injusto. Él es bueno. Él es paciente, Él es misericordioso. Él escucha, Él atiende a mi clamor. Hermano, a Él le agrada que nosotros le busquemos. A Él le agrada que la familia le busque, que la iglesia le busque. Hermano, gracias a Dios por el juez justo que está en su trono. Yo no sé cuánto tiempo tomará para que Dios conteste tu petición. Mira, hay veces que las personas dicen, a ver, dime por qué Dios lo permitió. Mira, tú no tienes más que decirles, yo no soy Dios. Y yo no entiendo por qué Dios lo permite, pero yo sí sé que nada sucede por casualidad. Dios tiene un propósito con lo que tú estás pasando. Mira, yo quisiera decirte, ¿por qué murió ese niño? Ah, pues mira, pasó eso, pero yo no soy Dios. Yo no sé por qué murió ese niño. Cuando fue lo del terremoto allá, fuimos a Xochimilco, hermano, la gente decía, y vienen a hablarme de su Dios cuando mira la matazón que hizo tu Dios, a ver, dime. ¿Y qué les dice uno? Yo no soy Dios, pero Dios sabe lo que hace.
Y queridos hermanos, no sé cuánto tiempo tomará para que Dios conteste tu petición. Y si has dejado de persistir en la oración, una vez más te animo a que persistas en la oración. Porque nuestro Dios no solamente oye la oración, Él también contesta la oración. Pero tenemos que perseverar en la oración. Hermano, no desmayes. Es muy fácil cansarnos, impacientarnos. Ya pedí un año, ¿para qué le digo a mi esposo? Si no quiere nada, dejas de persistir. ¿Qué no acaso sabes, oh tú, hombre, si no acaso Dios hará salvo a tu marido? Pero sabemos más que Dios. Y no creemos a Dios. Hermano, sigue orando, sigue tocando la puerta. Dios contestará. Tarde o temprano, Dios hará su obra, hermanos. Hermanos, no hay una oración que sea en vano. No hay una oración que el pueblo eleve a Dios, Señor, que sea en vano, hermano. Dios siempre escucha la oración. Mira el versículo 10, hermanos. Orar no es tiempo perdido, hermanos. Es más, cuando no oras, la oración, hermanos, nos va haciendo más amargos, amargados. No oramos, hermanos, y nada nos resulta feliz. Todo nos resulta difícil, todo lo vemos mal. Pero cuando uno ora, hermano, dice, Señor, yo no entiendo, pero yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú estás en control. Versículo 7. Dice la palabra de Dios. Mira la pregunta que hace Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero mire lo que viene. Que claman a Él día y noche. ¿De verdad hacemos eso? ¿Verdad que muchas veces solamente oramos un día y nada más una vez a la semana? Eso no es perseverar. Cuando tenemos una necesidad, hermano, ahí estamos. Y ahí estamos, ¿sí o no? Si tú y yo estuviéramos enfermos, hermano, estuviéramos ahí, Señor, por favor, sáname, Señor, ayúdame, por favor, te ruego que me des de tu gracia, y ahora sí le voy a echar ganas, y ahora sí esto, y ahora sí aquello, y perseveramos. Pero todo está bien, y volvemos a lo mismo. Gracias a Dios por el dolor. El dolor nos tiene que humillar tantito. Tiene que llevarnos a doblegar nuestras rodillas, hermanos. Él va a escuchar nuestras oraciones. Él las ha escuchado durante todo este año. Y cuando yo pensé en esto, hermanos, haríamos bien. Mira, aquí yo le puse en el mensaje, haríamos bien en recordar cómo Dios ha respondido oraciones. ¿Y sabes en qué pensé? ¿Y sabes en quién pensé? Puse nombres. Quizá no pongo a todos, pero fueron los que Dios trajo en mi mente, hermanos. No quiere decir que los demás no. Dios sabe la necesidad, Dios sabe la circunstancia. Pero por ejemplo, vemos hoy aquí a un hermano Vázquez. ¿Qué no acaso Dios ha escuchado nuestra oración? ¿Por Raúl? Mira cómo está Raúl. Hermano, todo se lo debemos a Dios. Le preguntaba a David el miércoles, ¿cómo está Raúl? Bien, pastor, lo miro muy... Gracias a Dios. Dios oye la oración. Pero no solamente pensemos en un Raúl. Vamos a pensar en aquel tiempo cuando un hermano Felipe oraba por sus suegros. Aquí están sus suegros. Dios oye la oración. Tú no desmayes, hermano, no te canses. Y tú decías, Señor, pero es que yo no he visto nada. No, sí has visto, pero el asunto es que no ves lo que quieres. Hermano, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo grande. Y pudiéramos mencionar, quizá no vemos a César, pero pronto estará César. Hermano, no voy a decir como los carismáticos lo declaro, no, porque Dios lo dice. No desmayes. Yo creo que hasta cierto punto, hermanos, Dios nos reprende en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque somos incrédulos. Tú puedes decirme una oración que Dios te ha contestado. Ahora, yo mencioné 2, me faltan todavía varios. Yo le puse aquí también, hermanos, para mí, la camioneta es una oración contestada. No, pastor, pero es que si fuera contestada, Dios nos hubiera provisto. No necesariamente. Dios lleva a la iglesia a tomar pasos de fe.
Y por cierto, hermanos, hago un paréntesis. Gracias por ayudarnos en el pago de la camioneta. Sigamos trabajando. Sigamos cooperando. Para ti, ¿qué es una oración contestada, hermano? Dime por lo menos una. Mira, no 5, solo una. Una oración contestada. Dime cuando Dios contestó tu oración. Vemos hoy a la hermana Inocencia. Hermana, Dios escuchó su oración. Yo hablaba con nuestra hermana en esta semana. Ella decía, pastor, yo oraba que Dios se llevara a mi hijo para que ya no estuviera sufriendo. Hermana, Dios escuchó su oración. Ahora Pablo está en un mejor lugar. No pienses que él está sufriendo, él está en las manos de Dios. Y nada más, como hemos dicho, hermanos, él se adelantó. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Hay dolor? Hay dolor. Hay quebranto, pero eso es pasajero. Dime una oración contestada. Solamente mencióname una, hermanos. Rapidísimo. Mana Chayo, ¿qué pasó con Ismael? Porque hubo problemas en el parto y venía enredado en el cordón, y entonces en ese momento nos dijeron que era una necesidad de urgencia porque él estaba sufriendo. Entonces yo pensé que ya no iban a ser vivos porque se estaba ahogando. Y en ese momento le cambié el nombre porque le íbamos a poner de otro modo. Y entonces el Señor escuchó mi oración porque Ismael. ¿Y qué significa Ismael? Dios escuchó mi oración. Quizá no todos sabíamos esa parte, pero Dios escucha la oración. ¿Qué más, hermano? Dime otra oración en la cual... ¿A grandes rasgos? Cuando lo internamos, llega una persona con un dolor que jamás dijeron que ese dolor los médicos. Pero ya cuando mi esposo había fallecido, antes de fallecer de hecho, me supe que ese varón que es pastor, y con él fue el que lo llevó al conocimiento de la salvación y las decisiones. Gracias a Dios. Dios oye la oración. Salvador. Tuvo un infarto y por lo que está pasando en el Congreso, los jueces que está pasando ahorita le dio un infarto de la y ahorita está en el hospital recuperándose, y ahora es el Wow. Gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué estamos aquí en el centro? Sucede un problema donde estaba la iglesia, se pierde toda probabilidad. Soberanamente Dios pone un hermano y nos dice, tengo un lugar en el centro. ¿Por qué no se vienen para acá? Hermano, cuando estemos en aprietos, ni por un momento, hermanos, dudemos de que Dios no va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios oye la oración. Entonces, en primer lugar, hermanos, cuando vemos esta parábola, hermanos, nuestro Dios no es como el juez injusto. Él es justo. Él va a hacer algo, hermanos. Él va, hermanos, sin duda alguna, las peticiones que le hemos hecho, hermanos, no es, ya se olvidó Dios. No, tiene su tiempo. Van a venir. Dios las va a contestar. Dios quiere purificar a su iglesia. Dios quiere purificar nuestro corazón. Quizás sufriremos, quizás aprenderemos más paciencia, quizás aprenderemos a perseverar. Dios va a contestar. Pero en segundo lugar, hermanos, cuando vemos esta parábola, no solamente Dios no es como el juez injusto, hermanos. Nosotros no somos como esa viuda. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No estamos solos. Oh, hermanos, no estamos solos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Hermanos, nos hemos sentido solos. Sin embargo, ¿cuántas veces pensamos que nadie nos entiende? No estamos solos. Sin embargo, ¿cuántas veces pensamos que a nadie le importamos? ¿Te ha pasado? Nadie conoce mi dolor. Nadie me ha llamado. Nadie se interesa. Eso no quiere decir que el de arriba no esté al tanto. Mira, quizá el hombre no va a estar, pero tu Dios sí va a estar.
Mira, Él está ahí, hermanos, día, tarde y noche, hermanos. Gracias a Dios por nuestro Señor. Gracias a Dios por su Espíritu. Quizá nadie más sepa lo que yo traigo en esta mañana, ya en mi corazón, por días, por semanas. Nadie me entienda el por qué yo tengo que derramar lágrimas. Nadie me entiende mi situación. No te preocupes, no te preocupes. Dios sí le entiende. Y es suficiente pensar, hermanos, que Dios la tiene en sus manos. Mira, no hay una lágrima que Él no recoja. Tú lloraste quizá en este tiempo, quizá este año no te ha sido grato. Ahí ha estado tu Dios. Ahí ha estado tu Dios. Pastor, pero ¿a poco Él sí sabe lo que estoy pasando? ¿A poco no? ¿A poco Él no es omnisciente? ¿A poco Él no conoce tus sentimientos? ¿Que no acaso el que te creó te conoce perfectamente? No dudes. Mira 2 Corintios, ¿te acuerdas de este pasaje? ¿Te acuerdas lo que Pablo nos decía en la predicación del domingo pasado? ¿Qué dice Pablo, hermanos? 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Ya recordaste? Este era un pasaje que mirábamos, creo que en la predicación, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no qué, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, derribados, no estamos solos. Llegamos a otro pasaje que nada más lo menciono, donde dice Pablo, ¿quién nos separará del amor en Cristo? ¿Tribulación? O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Y hermano, ahí viene la lista. Y dice Pablo, pero somos vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, tenemos un Padre en los cielos que sí se interesa por nosotros. Prueba de eso. Mira, quizás sea poco lo que yo te presente el ejemplo, pero nada más ponte a pensar, hermanos, en tu mismo cuerpo. El cuerpo es una maravilla. Tú duermes y la sangre y el corazón bombeando tu sangre. Tú duermes y el oxígeno, tú sigues respirando. ¡Qué milagro! ¿Cómo es posible que la gente llegue a la conclusión, Dios no existe? Dios sí existe. Y ¿sabes una cosa? Los científicos lo saben. Dios existe. Es más, te voy a decir algo. Muchos de ellos saben apenas cosas que nosotros ya sabemos por este libro. Así está nuestro mundo. Tenemos un Padre que sí se interesa por nosotros. No somos una viuda sin recursos. Es más, fíjese, aquí en nuestra iglesia hay viudas. Yo no conozco una viuda como la que está aquí. En este pasaje. Yo veo viudas en nuestra iglesia y aunque tienen diferentes situaciones, no están solas. Esos días la hermana Marce, ¿qué le hicieron, hermana, en sus? Gracias a Dios. Yo no sé cómo se sienta la hermana May a esas alturas como mamá con sus hijos. Pero Dios con ella. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es defensor de huérfanos, padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuidado cuando nos metemos con una viuda. Dios las defiende. Dios las provee, hermana Lourdes, hermana Inocencia. Dios es bueno con ustedes. Le decía la hermana Marce, ahora con su enfermedad, le dije, hermana, y platicamos, ¿verdad? O es más, ella me dice, pastor, ya he aprendido que ahora que he estado enfermo, realmente sí les intereso a mi familia, y me doy cuenta cómo ellos me buscan, y me doy cuenta cómo ellos me visitan. Hermano, así es. Él nos ama, hermanos. Él no nos ama menos de lo que Él ama a Jesús. Somos amados en Él. Somos escogidos en Él, somos justificados en Él, somos bendecidos en Él. Hermanos, somos ricos en Él.
Nosotros en esta parábola, hermanos, no solamente vemos que Dios no es como el juez injusto. Número 2, no somos como esa viuda. Número 3, hermanos, el Señor vendrá a poner las cosas en su lugar tarde o temprano. Mira lo que dice el 7. Lucas capítulo 18 y el versículo 7 dice la palabra de Dios: ¿y acaso Dios no hará, ¿qué dice, hermanos? Justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Una de las preguntas que el Señor hace es: ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Sabe usted que esta parábola habla de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué habla de la segunda venida de Cristo, pastor? Mira el capítulo 17, vamos por un momento al capítulo 17. Ahí en versículo 20, nota lo que dice la palabra de Dios: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago, nota eso, hermanos, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué dice, hermanos? Así también será, ¿qué? La venida del Hijo. Hermano, esta parábola está dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos habla eso, hermanos? Que el Señor tarde o temprano, Él va a venir, y Él va a venir a poner un orden. Esta parábola, hermanos, nos habla de esa venida. Cuando Él venga, hermanos, pondrá las cosas en su lugar. ¿Tienes alguna injusticia hoy? Eres como aquella viuda: Señor, hazme justicia de mi adversario. No te preocupes, el Señor va a venir a poner las cosas en orden. No quieras tomar tú las cartas en el asunto y ahora sí yo voy a demostrar quién soy yo. En la ira del hombre nunca obrará la justicia de Dios. Deja que Dios se encargue. Es un asunto que tú dices: Señor, pero es que qué injusticia es eso. No te preocupes, Dios te conoce y Dios va a venir a poner un orden. El Señor quiere que sigamos esperando hasta su venida. Sigue orando, sigue esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá y no tardará. Mientras Cristo venga, hermanos, sigue viviendo por la fe. Mientras Cristo venga, sigue perseverando en la fe, sigue creyendo en el Señor. No desmayes, no te canses, Cristo viene ya. Mientras Cristo viene, hermanos, ¿por qué no sigues orando por las cosas correctas? Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Hay una relación entre la oración y la segunda venida de Cristo. Hay una relación, hermanos, y antes de que Cristo vuelva, debemos hacer muchas cosas como iglesia todavía. A veces nos enfocamos en orar por cosas secundarias, hermano, cuando Dios quiere que oremos por su reino. Oh, Señor, que más personas conozcan a Cristo, que más personas vengan a la fe, que más personas, Señor, vengan al arrepentimiento. Ahí están tus hijos, ahí están tus vecinos. Hermano, ora por eso. No desmayemos en la oración. No tiene mucho, hermanos, que comenzamos a orar de 7 a 12 de la noche. Yo se lo dije. Mi carne no quiere. Pero ¿sabes por qué oramos? Porque esta iglesia necesita orar. Nos vinimos hoy en un taxi de casa para la iglesia. Y Dios siempre hace todo con propósito. Venía platicando con la persona adentro y empezamos ahí a platicar, hermanos. Él abrió un poco su confianza y me dijo: ¿sabes qué? Yo soy divorciado. Yo ya me separé. Y lo empecé a escuchar. Dice: no, pues es que pues ella nada más quería tenerme atado con el dinero, y yo le dije que el dinero es para disfrutarse porque nada más vivimos una sola vez. Y yo entre mí diciendo: pues qué mala filosofía. No le dije nada, lo escuché. Y ya después me dijo que otra vez volvió con su pareja y que quieren volver a intentarlo, pero que nada más no, que él ya se cansó. Ya llevo 1 año intentándolo, pero que no ve nada. Y le dije: ¿sabes por qué?
porque lo has hecho en tus fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te ayudara? No, pues no. Comencemos por ahí. Porque el día que queramos ver un cambio, hermanos, tenemos que ir con aquel que hace el cambio. Dios puede cambiar. Llegamos aquí, hermanos, ¿y sabes cómo quedó ese hombre? Oye, ¿cuándo nos volvemos a ver? Necesito seguir escuchando esto. Le dije, bueno, tú sabes dónde estamos, te invito a la iglesia. Hermano, así es. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Sabes que también la fe se tambalea? ¿Sabes que muchas cosas afectan nuestra fe? Escúchame. Y si la fe se ve afectada, es porque la oración está siendo afectada. Porque así como hay una relación entre la oración y la segunda venida, también hay una relación entre la oración y la fe. No podemos distanciarlas. Hermanos, tal vez en esta tarde tengas que pedirle a Dios que incremente tu fe. ¿Por qué no oras que el Señor intervenga en aquel asunto que tú no puedes? No tienes esa capacidad. Señor, interven, por favor. Haz grandes cosas. Hace tiempo, yo le dije a Dios, Señor, úsame. Y derramaba lágrimas. Le dije, Señor, úsame. Yo no solamente quiero ser alguien que está predicando tu palabra. Yo quiero ver fruto. Y hermanos, por ahí una vez y otra vez, y cierta semana y otra semana, y Señor, úsame, por favor, haz algo en mi vida. Y hermano, a través del tiempo, por la gracia de Dios, Él me ha demostrado su poder. En mi ministerio, su ministerio, Él me ha permitido ver gente salva, gente venir a la iglesia. Hay fruto, pero solo por su gracia. Pide cosas que tengan que ver con el reino de Dios y no necesariamente contigo. ¿Sabes por qué Dios a veces no contesta? Mira Santiago. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago. Vamos a ir rapidísimo, dice la Escritura. ¿Estamos ahí? Vamos a Santiago. Y vamos a ir, hermanos, denme un segundito. Capítulo 4, por favor, versículo 1 en adelante dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué, hermanos? Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís. ¿Para qué, hermanos? Una vez me decían, hermanos, pastor, ore por mí para que yo pueda ganar mucho dinero y pueda ayudar a esta iglesia. Y suena bonito, hermanos. Pero les soy honesto, le dije a este joven, le dije, mira, yo no puedo orar por ti de esa manera. Porque si tú tienes mucho, no vas a poder con tanto. Es más, yo no sé si tengas la capacidad de lidiar con mucho. Porque le dije, aquellos que muchas veces tienen mucho, se olvidan de Dios. Y hermano, a veces Dios no nos da mucho porque nos alejamos. Y hermano, por eso le dije, no puedo orar por ti mucho. Y a veces pedimos, Señor, si tú me das esto, ay Señor, yo voy a hacer a esto, yo voy a hacer aquello. Hermano, te aseguro una cosa. Probablemente si tú tuvieras mucho, más allá tú no estuvieras aquí. Pastor, voy a poner 2 camionetas a la iglesia, voy a construir el terreno, voy a hacer esto. ¡Wow! No, pues sí voy a orar por ti. No le dije que iba por él. Hoy en día no tiene mucho. Y hoy en día no está aquí. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Hermano, ¿tú no crees que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? Yo quiero animar a la iglesia, hermanos. Mire, voy a terminar con esto. Hay cosas en las cuales queremos ver a Dios obrar de manera específica. Yo quiero que Dios provea, hermanos, para liquidar pronto la camioneta. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Pide. Ahora, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿para qué está siendo usada esa camioneta? Hermano, no para otra cosa. Señor, es tuya. Provéenos. La hermana Lourdes quiere un camión. Yo no, mira, le voy a ser honesto, hermano, no me sorprende, gracias a Dios, porque ella quiere algo grande, un camión, una micro. ¿Sabes cuánto cuesta una micro? Van a saber cuánto cuesta una micro. 300,000 pesos. Bueno, una buena, pero Dios lo puede hacer. Hermano, ¿cuánto Dios no haría si nosotros creyéramos? Pero hace tiempo hemos dejado de perseverar. ¿Me va siguiendo? Vamos a orar que Dios provea para liquidar la camioneta. Número 2, vamos a orar por un terreno propio para la iglesia. Hermanos, Dios nos va a dar un terreno para esta iglesia. Pastor, no, pues es que aquí es difícil. No, es imposible eso, pastor. Dios me ha demostrado que Él puede. Él lo ha hecho. Yo no tengo los millones, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Mío es el oro y mía es la plata. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Y sabes también más por qué vamos a orar, hermanos? Vamos a orar. Somos la mitad, hermanos, de la iglesia trabajando en el evangelismo. Vamos a orar que seamos toda la iglesia. Hermano, hay cosas en las cuales uno dice, Señor, yo quiero verte obrar en serio. Ya no quiero ir, Señor, solamente de que, la iglesia le proveíste el terreno. Yo quiero verlo. El Dios que proveyó aquel terreno lo puede hacer aquí. Pero quiero ver una iglesia en serio. ¿Qué quisieras ver de Dios obrar, hermanos? ¿Qué quisieras que Dios hiciera en tu vida? Yo sé que el hermano Julio quisiera que su familia estuviera aquí. ¿Qué es lo que quieres? Si tú pides conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y Él va a hacer cosas grandes, hermanos. Sencilla la enseñanza, pero al grano. ¿Cómo necesitamos perseverar? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú no eres como aquel juez injusto